Luis del Pino es Radio Libertad. Quedan apenas unas horas para que Juanma Moreno Bonilla afrente su discurso de investidura en el Parlamento de Andalucía, pero todo apunta a que no logrará ser elegido presidente en primera votación. El PP necesita 2 votos de Vox para alcanzar la mayoría absoluta y por ahora la formación de Santiago Abascal mantiene su rechazo, tal y como adelantó Artículo 14. Según publica este diario, en la Dirección Nacional de Vox descartan un cambio de postura. Aunque durante todo el fin de semana han continuado las negociaciones, el bloqueo persiste. Desde Vox insisten en que solo apoyarán un programa de gobierno con las ideas de Vox y no las de otra persona. En el PP admiten que algunas de las exigencias son inasumibles, aunque siguen buscando un acuerdo. La falta de avances ha llevado a Vox a deslizar también que podrían votar en contra en la segunda votación prevista para el jueves, en la que Moreno solo necesitaría más síes que noes para ser investido. Bueno, pues hoy se produce la primera sesión de la potencial investidura de Juanma Moreno. Salvo sorpresa de última hora, que no creo que se vaya a producir, pues hoy no saldrá elegido Juanma Moreno porque necesita la mayoría absoluta, le faltan 2 votos y no cuenta con los apoyos necesarios. Dentro de 48 horas, o sea, el miércoles, se produciría la segunda votación en caso de que esta primera no permitiera la investidura. ¿Se va a producir acuerdo antes del miércoles? Pues no necesariamente. Podría producirse. Se está negociando pues a marchas forzadas, digamos, pero yo creo que por ambas partes lo que se intenta es atar los términos del acuerdo de investidura de manera que sea pues aceptable para todas las partes. Al final va a haber acuerdo, es decir, si hoy no lo hay, que no lo habrá, y tampoco lo hay el miércoles, que puede no haberlo, pues bueno, después hay un plazo para que Juanma Moreno se vuelva a presentar una vez que se haya ya firmado un acuerdo entre PP y Vox. No va a haber problema en llegar en algún momento a ese acuerdo. Por 2 razones. Primero, porque ya se ha llegado a acuerdo en 3 autonomías, no ha pasado nada de nada, no se ha hundido el mundo, no ha habido por ahí desmayos por las aceras de gente escandalizada. Todo el mundo ya tiene perfectamente interiorizado que esos gobiernos no solo son posibles, sino además deseables. Así que pues en Andalucía pasará lo mismo, pero además hay una segunda razón, y es que se percibe en las declaraciones de las cúpulas de ambos partidos que se ha entrado en una nueva fase de deshielo en las relaciones. Hace no demasiado, hace quizá 10 días, Esther Muñoz daba una entrevista. Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, daba una entrevista donde pues hablaba con toda naturalidad de Vox y de los acuerdos con Vox, es decir, dándolos por supuestos y por deseables, y por superados los posibles obstáculos o las posibles críticas que pudiera haber esos acuerdos. Y por su parte, este fin de semana, Abascal, en una reunión de todos los cuadros del partido, pues venía a lanzar un mensaje muy claro pidiendo a Vox que traten al PP con el máximo de los respetos, por supuesto, sin claudicar de ninguna de las líneas rojas ideológicas, y exigiendo en todo momento el respeto a los acuerdos firmados. Pero vamos, que se entra en fase de relación, si no amorosa, sí por lo menos de relativa amistad. Así que bueno, pues a esperar en qué momento terminan de cerrar los acuerdos que tienen que firmar, en qué momento liman cada una de las expresiones, cada una de las medidas, y en qué momento nos anuncian que también en Andalucía pues habrá un acuerdo PP-Vox. Continúan saliendo datos de los distintos casos de corrupción del Partido Socialista.
El Partido Socialista es ya todo él una corrupción en sí mismo. Pero son distintos los jueces, son distintas las causas, se está horadando el edificio del Partido Socialista por numerosos frentes a la vez. Y en uno de esos casos, el caso Zapatero, pues hoy se publica que a otros posibles delitos pues se podría añadir el de la malversación por la utilización por parte de Zapatero de recursos públicos para sus negocietes privados. Escuchen. Las agendas y comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, apuntan a que el expresidente utilizó recursos públicos para desarrollar su actividad internacional, mientras presuntamente mediaba en favor de empresarios que elaboraban millonarias cantidades. Según la investigación, ese uso de fondos públicos podría derivar en una imputación por un presunto delito de malversación, además de los de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La documentación recoge numerosos viajes de negocios sufragados con cargo a los presupuestos generales del Estado y gestionados por Alcázar, cuya retribución también era pública. Los expresidentes disponen por ley de una oficina y 2 asistentes financiados con fondos públicos. Sin embargo, los investigadores sostienen que esos recursos no pueden emplearse para actividades presuntamente delictivas y sitúan a Gertrudis Alcázar en un papel clave dentro de la supuesta trama. ¿Les suena a ustedes lo de utilizar a una asistente pagada con dinero público para tus negocietes privados? Anda, pero eso es lo que hacía Begoña. Y por eso Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se enfrenta al banquillo junto con su asistente. Si a ti te está pagando el Estado el sueldo, no puedes dedicar tu tiempo de trabajo a ayudar a alguien a sus negocietes privados. Y resulta que Gertrudis Alcázar, la fiel secretaria de Zapatero, tenía un sueldo pagado con dinero público dentro de lo que se llama la oficina del expresidente. Claro, ese sueldo se paga a una secretaria de esa oficina para que se encargue de la agenda, de la logística, de las necesidades de un expresidente en sus funciones de expresidente. El Estado no te paga para que montes una empresa de consultoría, de lobby o de tráfico de influencias. Te paga para que seas expresidente, y si te quieres montar una empresa de consultoría o de lobby, pues te alquilas una oficina con tu propio dinero, contratas una secretaria con tu propio dinero y pagas tus desplazamientos con tu propio dinero. Pero Zapatero no solo se dedicaba a cobrar de todo el mundo por intermediar y en distintos tipos de negocios y situaciones. No solo cobraba al mismo tiempo su sueldo de expresidente, sino que además utilizaba los recursos de su oficina de expresidente para hacer sus negocios privados. Utilizaba a su secretaria, utilizaba los desplazamientos pagados por el Estado, y a lo que se dedicaba era a poner el cazo. Bueno, pues les espera a Zapatero y a su secretaria como mínimo el mismo tipo de acusaciones por ese comportamiento que a Begoña Gómez y su asistente. Y aparte a Zapatero pues le esperan otra serie de acusaciones como tráfico de influencias, como blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que parece que el delito de malversación no se lo va a quitar nadie. Como tampoco le va a quitar nadie a Leire Díez y al expresidente de la SEPI otro nuevo delito que se añade a los delitos por los que ya estaban acusados. Ya saben que Leire Díez está en estos momentos metida en varias causas distintas pero conectadas. Está metida en la causa de las cloacas del Partido Socialista, donde tendrá que hacer frente a toda una serie de delitos derivados del hecho de que usaba el dinero del partido, por encargo del partido, para sobornar, extorsionar, amenazar, coaccionar a
policías, guardias civiles, fiscales, jueces. No solo se enfrenta a eso, sino que además tiene otro caso donde de lo que hablamos es directamente de tráfico de influencias, porque se dedicaba junto con el socio de Santos Cerdán y junto con el expresidente de la SEPI, el chico de María Jesús Montero, a ir pegando palos por distintas autonomías, influyendo en concesiones, por ejemplo, de obra pública. Pero además, pues se añade un nuevo delito, como hoy se publica, que sería el de usurpación de funciones. Escuchen. El informe de la UCO no solo apunta a la supuesta implicación de las más altas esferas del PNV en la denominada trama Leire para impulsar el rescate con fondos públicos de la siderúrgica Tubos Reunidos, que supuso un desembolso de 112 millones de euros, sino que también sostiene que Vicente Fernández continuó dirigiendo de facto la SEPI tras dimitir en 2019 al ser imputado en el caso Aznalcóllar. Según el informe incorporado a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Fernández mantuvo contactos con directivos de la SEPI, solicitó información interna, en algunos casos reservada, impartió instrucciones y llegó a representar a la empresa pública en distintas reuniones. Fernández, imputado en esta causa y detenido el pasado mes de diciembre, acudió además a varios encuentros junto a Leire Díez, a quien presentaba como directora de gabinete de la SEPI, pese a que nunca desempeñó ese cargo. Bueno, pues el uno era expresidente de la SEPI y continuaba actuando como si fuera presidente de la SEPI. Y además presentaba a la otra, a Leire Díez, como directora de gabinete de la SEPI, cosa que nunca ha sido. Ambas cosas, el hecho de que tú actúes como presidente de la SEPI cuando ya no lo eres, y el hecho de que la otra se deje presentar como directora de gabinete de la SEPI, que nunca lo ha sido, pues se llama delito de usurpación de funciones. Así que nada, otro a sumar. Yo creo que esta tarde estarán en el Corte Inglés los distintos imputados en las causas de corrupción que afectan al PSOE firmando artículos del Código Penal. No sé si les queda alguno. No sé si les queda algún artículo del Código Penal por vulnerar. El caso es que esta especie de tinglado triangular que se montaron entre el expresidente de la SEPI, el socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar y Leire Díez, pues muestra la conexión de todo el mundo con todo el mundo. El expresidente de la SEPI era el chico de María Jesús Montero. Cuando se vio obligado a dimitir por su imputación en el caso Aznalcóllar, María Jesús Montero se negó a cubrir durante un año la vacante, mientras esperaban a maniobrar para tratar de que fuera desimputado. Con lo cual habría que preguntarse, ¿estaba María Jesús Montero al tanto de que este señor seguía actuando como si fuera presidente de la SEPI aun cuando había presentado su dimisión? Aquello llamó muchísimo la atención, el hecho de que María Jesús Montero no nombrara sucesor, de que le siguiera teniendo ahí como en cartera a ver si se resolvía el problema judicial y entonces podía volver a ocupar su puesto. Y de hecho, pues una de las tareas que la cloaca del PSOE asumió fue la de intentar conseguir que quedara en nada la imputación en el caso Aznalcóllar. Por un lado nos sale ahí María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno. Por otro lado nos sale Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE en aquel momento. Por otro lado, nos sale Leire Díez, esta que estuvo en todos los enjuagues, en la empresa nacional del uranio, en Correos, con el amigo íntimo de Sánchez. Todas las tramas del Partido Socialista están conectadas, forman parte de una misma trama. La organización criminal se llama Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues lo dicho, se suma un delito más, presuntamente siempre, claro, a la lista de delitos que podrían haber cometido el expresidente de la SEPI y Leire Díez, el delito de usurpación de funciones. ¿Cómo están los distintos casos de corrupción del
Partido Socialista. Pues bueno, continúan avanzando. Como ven ustedes, estamos en esa fase en la que los medios de comunicación publican cada día nuevos datos. En esa fase donde la UDEF, la Unidad de la Policía Especializada en Delincuencia Financiera, y la UCO, la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil, están analizando la documentación de los registros más recientes y presentando nuevos informes a los distintos jueces que llevan las causas de corrupción. Y entonces en algún momento me imagino que veremos a esos jueces tomar nuevas decisiones. ¿Qué otras detenciones habrá esta semana? Pues no lo sabemos. ¿Qué otras imputaciones? ¿Qué otras órdenes de registro de inmuebles vamos a ver? Pues no lo sé, pero teniendo en cuenta la multiplicidad de casos en los que está sumido el Partido Socialista, simplemente por cuestión de estadística, en breve veremos nuevos registros y nuevas imputaciones. Y se estrecha el cerco en torno al número 1, Pedro Sánchez. Antes o después, él o su partido o ambos serán imputados en alguna de las múltiples causas en las que en estos momentos estamos sumidos. Bueno, parece que al final, pues las cosas que Vox pone sobre la mesa y que hacen que algunos se rasguen las vestiduras de entrada, terminan siendo aceptadas por todo el mundo. Vox no es en estos momentos la fuerza fundamental de la política española, de hecho es la tercera fuerza. La primera es el Partido Popular, después el Partido Socialista, luego Vox, según todas las encuestas. Pero sin embargo, quien marca la pauta del debate político y quien tira del tablero político en una determinada dirección es Vox. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en el año 2018, hace 8 años, solo 8 años, el follón cuando Vox empezó a denunciar el asunto de los menas, comparando lo que nos gastábamos en atender a esos menores no acompañados extranjeros con lo que ganaba, pues por ejemplo, una mujer jubilada española? Madre mía, la que se montó. Bueno, pues ahora aquello que planteaba Vox en ese momento, que nadie se atrevía a plantear, pues ya es un lugar común, ya es pues objeto de debate cotidiano, y cada vez son más los organismos públicos, los sectores, incluso otros partidos, que se suman a lo que Vox empezó a decir en solitario hace ya tanto tiempo. Por ejemplo, pues resulta que la policía ha cuantificado la estafa de los falsos menas. ¿Cuánto le cuesta a las arcas públicas cada uno? Y sale pues que unos 100.000 euros. Escuchen. La Policía Nacional ha detectado que algunos casos de los denominados falsos menas suponen un perjuicio cercano a los 100.000 euros para las arcas públicas. Se trata de inmigrantes que se hacen pasar por menores de edad para acceder a los recursos de protección, una práctica que cuando se acredita el fraude acaban con los implicados investigados por estafa. Según un informe al que ha tenido acceso ABC, los agentes solicitan información a las comunidades autónomas para cuantificar el coste económico de estos casos, pero todavía no la han recibido. La dimensión del fenómeno sigue siendo incierta. Hace unos meses una misión del Parlamento Europeo estimó que cerca de la mitad de los menas evaluados eran en realidad mayores de edad. A este fraude se suma el denominado Mena Erasmus, una modalidad en la que, según la policía, son las propias familias quienes trasladan a los jóvenes a la península con la excusa de unas vacaciones y días después los abandonan en una comisaría o ante la administración para que sean acogidos por el sistema de protección de menores. Bueno, pues ¿quiénes fueron los que empezaron a denunciar que aquí nos estaban colando falsos menores extranjeros no acompañados? Pues fue Vox.
Fue Vox el primero que empezó a plantear que debían hacerse pruebas de edad a esos menores. Y anda que no le costó vencer las reticencias de algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular. Bueno, de hecho, en Madrid todavía no se han terminado de vencer las reticencias, porque en Madrid gobierna el PP con mayoría absoluta. Ahora, allí donde depende de Vox, Vox ha impuesto que se hagan pruebas de edad a los menas y que no se acepte ni uno más. Bueno, pues me alegra mucho que por fin se vaya imponiendo la sensatez, porque al final de lo que hablamos, por supuesto, no es de nada humanitario. De lo que hablamos es de puro y simple negocio. Negocio que algunos utilizan para forrarse y que otros utilizan para forrarse y además para causar dentro de la sociedad occidental un problema social brutal. ¿Con qué fin? Pues con el fin precisamente de pudrir las sociedades occidentales, y lo están consiguiendo de una manera patente en muchos países europeos. Los que van más avanzados son Francia, Reino Unido y Alemania. No sé por cuál, no sé en qué orden esos tres. En España, pues somos alumnos aventajados, intentamos acercarnos al grado de pudrimiento de Reino Unido, Francia y Alemania, pero afortunadamente todavía no hemos llegado tan lejos y posiblemente todavía estemos a tiempo de revertir la situación. Por lo pronto, ya el hecho de que la policía misma española esté cuantificando la estafa de los falsos menas significa que oficialmente ya se es consciente de que es una puñetera estafa. Bueno, una noticia que puede parecer menor, pero que indica muy bien por quién estamos gobernados. Escuchen. España se queda fuera de los centros de operaciones sobre el cableado marítimo. Los cables submarinos de telecomunicaciones constituyen una infraestructura crítica para la economía digital global. Por ellos circula más del 97% del tráfico mundial de Internet, según la Comisión Europea, lo que los ha convertido en un objetivo prioritario de la llamada guerra híbrida, que combina operaciones convencionales, ciberataques y posibles sabotajes contra infraestructuras estratégicas. En este contexto, España desempeña un papel clave. Desde sus costas parten cables que enlazan la península con el resto de Europa, África, Canarias e incluso con América. Esta posición convierte a las aguas españolas en un enclave de alto valor geoestratégico. Pese a ello, la Unión Europea ha decidido no ubicar en España el nuevo centro regional para la protección de cables submarinos de la cuenca mediterránea. Bruselas ha optado por situarlo en Italia, que coordinará este nodo junto con Grecia, Chipre y Malta, según ha confirmado la Comisión Europea. O sea que España está en una posición privilegiada como puente entre Europa y África y entre Europa y América. Lo lógico es que el nodo sur, el centro de operaciones sur para el cableado marítimo, se hubiera ubicado en España. Pues no, se va a ubicar en Italia. Y se va a ubicar en Italia y ahí estará gestionado por Italia, por Grecia, por Malta, y España se queda fuera. ¿Ven ustedes lo que pasa cuando tienes en el gobierno a alguien al que solo le preocupan sus intereses privados personales? Ni siquiera los del partido, le interesan sus intereses privados personales. Y en consecuencia, pues está dispuesto a pagar con dinero de todos los favores que pida a Bruselas. ¿Por qué Bruselas no ha actuado en ningún momento para pararle los pies a un gobierno como el español que se dedica a pisotear el Estado de Derecho un día sí y otro también? Pues probablemente porque Sánchez ha pagado para que no sea así. Ha pagado ofreciéndose a implementar las políticas más demenciales de los progres que gobiernan a la Unión Europea, es decir, ofreciéndose a hacer de vanguardia, y además ha pagado renunciando a que España reclame cosas que le corresponderían por mera lógica. Por ejemplo, si están España e Italia compitiendo por ser la sede del Centro de Operaciones Sur para el cableado marítimo,
pues llega Meloni y dice: oye, mira, quiero llevármelo yo, el centro de cableado marítimo, así que ¿qué queréis vosotros a cambio en Bruselas? Sin embargo, llega Sánchez y dice: oye, yo quiero tal cosa, por ejemplo, que no me pidáis cuentas sobre el dinero Next Generation, y a cambio renuncio a ser la sede del Centro de Operaciones Sur para el cableado marítimo. Ignoro si eso ha sucedido literalmente en este caso, pero el hecho de que España se quede fuera apesta. Y apesta a que no hay nadie que esté defendiendo nuestros intereses, los de España, en Bruselas. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander, con Izam Garbin. Banco Santander ofrece este espacio. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal al que se le atribuyen 5 atracos en joyerías y otro en un banco de la Comunidad de Madrid. En los golpes empleaban disfraces, armas simuladas y mazos con los que rompían los escaparates. En ellos obtuvieron un bote superior a los 3 millones de euros. Según ha informado la policía, el grupo estaba formado por 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, a los que se le atribuyen algunos atracos en los distritos de Tetuán, Usera, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, así como en el municipio de Torrejón de Ardoz. 5 de ellos ya han ingresado en prisión y a los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, apropiación indebida e infracción a la ley de extranjería. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.